Hola, bienvenidos. En el día de hoy veremos la última parte de la unidad 3. Veremos los siguientes temas: aplicaciones no lineales del amplificador operacional y el amplificador operacional real. Empecemos. Empezamos con la primera aplicación no lineal, que es el comparador. ¿Y por qué decimos que son aplicaciones no lineales? Porque hasta el momento hemos visto que para trabajar en forma lineal necesitábamos que el amplificador operacional tenga realimentación negativa. Pues bien, estos amplificadores no van a estar realimentados, por lo tanto, tampoco vamos a poder aplicar los criterios del cortocircuito virtual. Entonces vamos a tener dos configuraciones para el comparador. La configuración no inversora, y en esta configuración no inversora veamos cómo trabaja. Si la tensión entonces por la pata no inversora o por el terminal no inversor ingresa la tensión que deseo comparar, y por el terminal inversor voy a poner la tensión de referencia o la tensión de comparación. Si la tensión B sub S es mayor que la tensión de referencia, entonces la salida de este va a estar en la saturación positiva. Mientras que si la señal de referencia es menor la señal de excitación es menor que la tensión de referencia, la salida se irá a saturación negativa. Con respecto al inversor, vamos a tener que la señal de excitación ingresa por el terminal negativo y la referencia se pone en el positivo. Entonces la tensión de referencia sería la tensión contra quien estoy comparando la entrada. Entonces, si la entrada es mayor que la de referencia, se irá a saturación negativa. Y si la entrada es menor que la referencia, se irá a saturación positiva. Entonces, como vemos, como no hay realimentación, las tensiones de salida son las tensiones de saturación positivas y negativas. Veamos un ejemplo de un no inversor. Entonces, hemos dicho que si la tensión, en este caso, la tensión de referencia es 0 voltio, entonces decimos que si la tensión de entrada es mayor que la tensión de referencia, o sea, mayor que 0 voltio, entonces la salida se va a saturación positiva, puesto que este es un no inversor. La señal está ingresando por el terminal no inversor. Y si la señal de entrada es menor que la que 0 voltio, entonces se irá a saturación negativa. Por lo tanto, si viéramos las gráficas en función del tiempo, tenemos que en azul tenemos la señal de entrada y en naranja la tensión de salida, donde para tensiones mayores que 0, tensiones de entrada mayores que 0, la salida es saturación positiva, y tensiones de entrada menores a 0, la salida es saturación negativa. Con respecto al gráfico transferencia, lo tenemos a continuación, donde vemos que señales de entrada positiva tiene una salida B de saturación positiva, y señales de entrada negativa tienen una tensión de salida saturación negativa. Veamos el comparador no inversor, y en este caso vamos a comparar contra una tensión de referencia. Entonces, si la tensión de entrada es mayor que la tensión de referencia, se va a saturación positiva, y si la tensión de entrada es menor que la de referencia, se va a saturación negativa. Graficamos, entonces pongo la senoidal, que es la entrada, pongo la tensión de referencia, que en este caso tiene polaridad positiva, por eso la pongo por arriba del eje del cero. Si hubiese estado al revés, la pondría acá abajo, a la referencia. La tensión de referencia puede tomar el valor que quiera. Y digo, todos los valores que estén por arriba de la tensión de referencia todos los valores que estén por arriba de la tensión de referencia se van a saturación positiva, y todos los valores que estén por debajo de la tensión de referencia se van a saturación negativa. La gráfica transferencia en este caso es la misma, pero se corrió el lugar del cruce de eje, que en este caso la curva cruza el eje en la tensión de referencia. Veamos el comparador inversor. En este caso estamos comparando contra una tensión de referencia positiva, y vamos a ver la gráfica directamente. Entonces tengo en azul la señal de entrada, en verde la señal de referencia, y digo,
todos los valores de tensión o todo el tiempo que la tensión de entrada supere al valor de la tensión de referencia, la salida es saturación negativa, y todo el tiempo o cada vez que la tensión de entrada sea menor que la tensión de referencia me da saturación positiva. La gráfica transferencia sería en este caso hacia el revés, ¿sí? Con un corte en el valor de esa tensión de referencia, donde expresa que para tensiones de entrada mayor que la referencia, la tensión de salida es saturación negativa, y que para tensiones de entrada menores que la tensión de referencia, menores a tensión de referencia, la tensión de salida es la saturación positiva. Entonces, el comparador, ¿no es cierto? Hasta acá funciona perfecto, pero la realidad es que el comparador tiene problemas cuando la señal tiene ruido. Resulta que si la señal tiene ruido, por ejemplo, supongamos que la señal es la negra y el ruido es el azul. Entonces, cada vez que el ruido, o sea, este ruido le puede producir lo que se llama falsos disparos, puesto que debido al ruido puede hacerse cruzar más de una vez el eje y en este caso sería o la tensión de referencia, que en este caso es 0, por lo tanto produce lo que se llama falso disparo. Veamos como si le hiciéramos un zoom a ese pedacito, a este pedacito de la curva, y vemos que acá el ruido en realidad es el que cruza el eje, no la señal. Y como el ruido cruza, ¿no es cierto? Obviamente el comparador no puede distinguir qué es señal y qué es ruido, o sea, para él es lo mismo. Entonces, cada vez que el ruido cruza el eje, lo hace disparar al comparador, produciendo este error que se llaman falsos disparos. Para evitar este problema, se usa el comparador regenerativo o Schmitt trigger. En este comparador regenerativo se compara la tensión en el punto A con la tensión en el punto B. Entonces, es un inversor. Por lo tanto, si la tensión en el punto A es mayor que la tensión en el punto B, será saturación negativa. ¿Y cuánto vale la tensión en el punto B? Bueno, si miro esta malla, diré que la tensión en el punto B es la tensión que se desarrolla sobre la resistencia R2. Será la tensión de salida, que acabamos de decir que es la saturación negativa, por R2 sobre R1 más R2. Por otro lado, esa sería la tensión de comparación. Por otro lado, si la tensión en el punto A es menor que la tensión en el punto B, como este es un inversor, se va a tensión de saturación positiva. ¿Y cuánto vale la tensión de comparación B sub B? Entonces será, como siempre, la tensión de salida por R2 sobre 1 más R2, y la tensión de salida en este caso es la tensión de saturación positiva. Entonces, nuestra curva transferencia nos queda de esta manera. Veamos la primera parte. Tensiones de entrada mayores, acá tengo, este es el valor de la tensión de referencia. Para tensiones de entrada mayores que la tensión de referencia, la tensión de salida tensiones de entrada mayores que la tensión de referencia, la tensión de salida se va a saturación negativa. ¿Y cuándo va a cambiar de estado? Y bueno, va a cambiar de estado cuando la señal de entrada supere la tensión de saturación positiva por R2 sobre 1 más R2. Entonces, el cambio de estado se va a dar recién cuando llegue acá. Por lo tanto, decimos que este es un comparador que tiene una histéresis o un colchoncito para cambiar de estado. O sea, tiene que superar todo esto, la tensión, o sea, el cambio de tensión tiene que superar 2 veces el valor de la tensión de referencia para cambiar de estado. Mientras que antes, con superarlo una vez, cambiaba de estado. Veamos, ¿no es cierto? Acá les dejo un ejemplo numérico para que ustedes lo analicen, lo vean con más detalle al ejemplo numérico, que a veces cuando uno lo ve con números se hace más sencillo. Veamos las gráficas. Entonces, yo voy a tener una tensión de comparación positiva y una tensión de comparación negativa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá, por ejemplo, vemos que el ruido lo podría hacer cambiar, ¿no es cierto? Bueno, y lo hace cambiar de estado. Sin embargo, cuando viene acá, no cambia cuando pasa por acá, sino cambia cuando
sea, cambia de estado cuando la señal de entrada varíe 2 veces la tensión de referencia. Entonces vuelve a cambiar. ¿Cuándo vuelve a cambiar de estado? Cuando la tensión de entrada cambia 2 veces la tensión de referencia. Entonces, de esta manera es que se evita el problema de los falsos disparos. Vuelvo a poner la curva transferencia con sus valores de la curva transferencia con sus valores de tensión de referencia. Pasemos a otra aplicación muy típica con amplificadores operacionales, que es el conversor digital analógico. El objetivo es producir una salida igual a la suma ponderada a las entradas, donde el peso de cada entrada está dada por la ganancia de cada canal. Y bueno, no me voy a detener mucho en este circuito, puesto que esta parte la hemos visto con el sumador. O sea, las entradas van a ser o 0 o 5 voltios. Entonces, no me detengo en el detalle de esta tensión de salida, les recomiendo que vuelvan a ver la diapositiva de la parte 2, donde está desarrollada la tensión de salida del sumador. Entonces, la tensión de entrada será 0 o será 5 voltios. Si la tensión de entrada, ¿no es cierto?, el 5 corresponde a un 1 lógico y un 0 voltio corresponde al 0 lógico. Entonces 5 voltios corresponde al 1 lógico y si entra un 0 voltio corresponde a un 0 lógico. Veamos cómo se calculan los valores de la resistencia. Entonces, hemos dicho que la salida es una salida ponderada. Por lo tanto, le tenemos que dar ponderación a los dígitos. Entonces, R0 va a ser R0 sobre 2 a la 1, puesto que tenemos que expresar todo en números binarios, o sea, de base 2. ¿No es cierto? R1 va a ser R0 dividido en 2 a la 1, R2 R0 dividido en 2 a la 2, R3 R0 dividido en 2 a la 3, donde el valor de la resistencia, esta RF, toma el valor, ¿no es cierto?, de la resistencia más baja. Veamos, por ejemplo, si yo quiero que la salida sea un 0, ¿no es cierto? Las tensiones de entrada van a ser 0, 0, 0. Esta sería tensión de entrada B0, B1, B2 y B3. La tensión de salida va a ser 0 voltios. Si las tensiones de entrada es un 1, o sea, 5 voltios, 0, 0 y 0, la salida va a ser 0,625. De esta manera, convierte el número digital, en este caso de 4 bits que ingresa, en tensiones analógicas, en valores analógicos. Pasemos ahora al conversor analógico digital. O sea, el conversor analógico digital va a producir una salida digital, o sea, con señales de nivel de tensión 0 y 1 a partir de un rango de tensión analógico. Entonces, vamos a tener que por acá, ¿no es cierto?, ingresa la señal analógica y por aquí vamos a tener los distintos niveles y aquí vamos a tener la salida binaria. Este es un priority encoder. Entonces, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7, ¿no es cierto?, 7 amplificadores, porque vamos a tener en realidad 7 bits más el del 0, que me va a armar, en este caso vamos a armar 8 bits de salida. Entonces, también tenemos, ¿no es cierto?, que es una comparación, ¿no es cierto? Este comparador tiene una comparación, podríamos decir, potenciada, puesto que todas estas resistencias tienen el mismo valor. Veamos cómo trabaja. Entonces, tensión de referencia, por ejemplo, 5 voltios de continua. Entonces, tensiones positivas y negativas son 5 voltios de continua. La resolución va a ser la tensión de referencia dividido en n más 1. Por ejemplo, nosotros tenemos 5 voltios. Tenemos 7 bits más 1, son 8, como dijimos, son 7, más el 0 son 8 bits. Entonces, 5 voltios dividido en 8 me da 0,625. Entonces, cada 0,625 cambia la palabra. Veamos entonces en la tabla.
Por ejemplo, si yo tengo que la salida es 0, 0, perdón, desde acá, ¿no es cierto? Tenemos, esta es la salida 1, la 2, la 3, la 4, 5, 6, 7, porque la primera va a ser siempre 0. Entonces, si tenemos 0, 0, 0, 0, entonces la salida, ¿no es cierto?, digital, si tengo una señal, perdón, entre 0 y 625, la salida va a ser 0, 0, 0, 0, 0. Si la tensión de entrada está entre 0,625 y 1,25, la salida va a ser 1, 0, 0, 0, 0, 0. Si la señal de entrada tiene valores comprendidos entre 1,25 y 1,85, la salida va a ser 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Y así continuará con los rangos hasta 5 voltios. Entonces, el objetivo es ingresa una señal analógica y sale una palabra digital. En este caso sale un binario, un número binario, o sea, obviamente en base 2, y en este caso van a ser de 8 bits, o sea, 7 más el 0, que sería el octavo bit. Bien, les dejo un resumen de las configuraciones lineales y no lineales y vamos a ver un ejemplo. Nosotros dijimos que por primera vez íbamos a ver lo que se llamaba el problema de diseño, el problema de ingeniería, que era un problema que tiene muchas soluciones. Veamos un ejemplo. Dice, diseñe un circuito con amplificadores operacional que tenga una ganancia de 42 con una impedancia de entrada muy grande. Como ustedes se imaginan, esto tiene múltiples soluciones. Veamos la primera y obviamente yo dije que hay muchas soluciones, pero siempre hay una que es la mejor o la óptima porque es la más barata, la más bonita y la más eficaz. Entonces, la primera solución que sería la más económica sería usar, como me dice que es más 42, voy a usar un no inversor. Además me pide una impedancia de entrada muy grande. El no inversor tiene impedancia de entrada infinita. Entonces, si quiere que gane 42, yo sé que la ganancia del no inversor es 1 más RF sobre, o R2 sobre R1. Entonces, 1 más 41 me da la ganancia de 42. Veamos otro ejemplo. Dice, usando un amplificador operacional, diseñar el siguiente circuito aritmético. Quieren que con una tensión de entrada B sub S, la salida sea 3,45 de B sub S más 5. También tiene múltiples soluciones y todas correctas. Veamos la que se me ocurre. Dice, entonces, podría usar dos amplificadores. Un amplificador, ¿no es cierto? Primero un amplificador sumador con una entrada B sub S y una de 5 voltios y luego ajusto la ganancia para obtener esto. Entonces, como es un inversor y acá no me piden que invierta, o sea, todo es más, después pongo otro inversor con ganancia igual a menos 1 para que me quede más 3,4 B sub S más 5. Entonces, por el inversor ingreso la ganancia de 3,4. Entonces, las RF sobre RI, 34 dividido en 10, ya tengo el 3,4 de B sub S. Tengo esta primera parte. Luego veamos cómo agrego esta parte. Entonces tengo 34 y 34, la ganancia es 1, por lo tanto aquí a la salida es 5 voltios. De esta manera puedo obtener esta función de la manera más sencilla. Veamos otro ejemplo. Diseñar un circuito basado en amplificadores operacionales que convierte un rango de tensiones de 20 a 250 milivoltios a un rango de 0 a 5 voltios y con gran impedancia de entrada. Entonces, resumiendo, quiere que dentro de esta caja negra haya circuitos con amplificadores operacionales de tal suerte que el rango de 20 a 250 milivoltios de entrada lo convierta de 0 a 5 voltios de salida. Entonces, lo primero que voy a hacer es la gráfica de la función transferencia. Tensión de salida, tensión de entrada. Yo quiero que cuando entre 20 milivoltios de entrada, la salida sea 0. Y que cuando entre 250 milivoltios de entrada, la salida sea 5 voltios. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a escribir la ecuación de la recta.
voy a escribir esta ecuación, o sea, la expresión matemática, para luego armar mis amplificadores que reflejen esa función matemática. Entonces, tengo dos puntos conocidos, el 20,0 y el 255. O sea, 20 milivoltios, o sea, 0,02. Y 250 milivoltios, o sea, 0,25 voltios. Si pongo el eje de las X en milivoltios, el eje de las Y tendrá que estar en milivoltios. Si pongo el eje de las X en voltios, el eje de las Y tendrá que estar en voltios. Entonces digo, yo sé que la ecuación de la recta dice Y igual a MX, Y igual a MX más B. Entonces particularizo para los dos puntos que conozco y luego calculo los valores de la pendiente y del valor del cruce. Y encuentro la ecuación de salida, que dice tensión de salida igual a 21,7 por B sub I menos 0,02. Veamos cómo lo hago. Primero, me pide gran impedancia de entrada. Entonces pongo un buffer o un seguidor de tensión, un separador también le hemos llamado, que es el no inversor con ganancia más 1 que tiene impedancia de entrada infinita. Listo, superada esta condición. Vamos a ver ahora el circuito que refleje esta situación. Entonces voy a usar un no inversor que de tal suerte que la tensión que ingresa en este punto va a ser igual a B sub S. Recordemos que por acá no circula corriente, que por la pata de entrada al operacional no circula corriente, entonces la tensión que se desarrolla sobre esta resistencia será B sub S por 21,7 sobre 1 más 21,7. Tengo la tensión en este punto. Ahora, la tensión que se desarrolla en este punto será B sub S sobre 21,7 sobre 1 más 21,7. Y tengo la tensión en este punto. Ahora, la ganancia por la pata y no inversora es 1 más RF sobre RI por la tensión que tengo en este punto. Esa sería la tensión de salida. Ahora bien, la tensión de salida que estamos ingresando, estos 0,02 voltios, que también tiene una ganancia de 21,7, ¿no es cierto? Será ganancia menos RF sobre RI, o sea, 21,7 sobre 1, lo cual me produce el 21,7 y ingreso 0,02 voltios por esta pata, obteniendo a la salida esta función matemática.